Hola a todos, bienvenidos a nuestro quinto episodio de Pasando el Rato. El día de hoy nos encontramos con Sofía Fonseca y vamos a charlar mucho y vamos a informar mucho acerca del COVID. Entonces, por favor, preséntate. Bueno, primero, gracias por invitarme de verdad hoy aquí pasando el rato y hablando un poco de este tema que nos aterra un poco ya desde hace 2 años. De verdad, muchas gracias. Pues como lo saben, mi nombre es Sofía Fonseca, yo soy médico, especialista en medicina de emergencias de la Pontificia Universidad Javeriana. También soy magíster en educación, laboro y trabajo actualmente para la Javeriana como docente, instructor de la Facultad de Medicina en el Departamento de Medicina Interna y también laboro como urgencióloga en el Hospital Universitario San Ignacio. Sofía, queremos que nos cuentes por qué escogiste medicina, más o menos a qué edad entraste, qué fue lo que te inspiró, te llegó a tomar esa decisión. Ok, yo me gradué muy joven, quizás como sobre los 16 años. Desde muy niña me sentí muy atraída por los temas basados en biología, basados en la ciencia, entonces me llamaba un poco la atención eso de qué rico de pronto sería ser médico. Me llevaban a donde el doctor de niña y para mí era como un héroe, era verlo con su bata blanca, sabía que mi mamá siempre me llevaba con la mejor ropa, muy aseada, lo veía con mucho respeto, entonces siempre tenía esa percepción de que me gustaría ser médico. Ya un poco más grande participé en brigadas de salud donde definitivamente pues me llamó mucho la atención. Mis proyectos de investigación en el colegio fueron científicos, por tal razón me sentí muy atraída quizás desde niña. Ya finalmente ingreso a la universidad sobre 1997 me gradúo y sobre esa fecha más o menos ingreso a la Escuela de Medicina Juan N. Corpas. Allí hago mis 6 años. Fui compañera claramente de la mamá de Luis Mauricio. Olivia, si me estás escuchando, te acordarás de todo. Allí estudiamos 6 años, es una larga carrera, es una carrera de vocación. Al principio con mucho temor, como todos los que quieren estudiar medicina, ¿será que esto sí será para mí? Me da mucho miedo la sangre, yo creo que de pronto esto no va a ser para mí, entro a una cirugía y empiezo a sentirme mareada. Creo que pasé por todas esas fases, pero hoy en día digo, si volviera a nacer y tuviera los mismos 16 años, creo que volvería a escoger ser médico. Hice una larga carrera como médico general. Realmente entre mis proyectos estaba estudiar anestesia, era una de mis posibilidades, pero había trabajado mucho en el área de urgencias, siendo médico general, había hecho rural con ejército, tuve la oportunidad de tener evacuaciones aéreas donde vi trauma militar y creo que eso fue uno de mis episodios más impactantes para la vida, fue haber vivido trauma militar y haber hecho una evacuación helicoportada. Eso me motivó probablemente a continuar una especialización relativamente nueva para Colombia, que es la medicina de emergencias, una especialidad muy antigua para los norteamericanos, donde realmente nació la medicina de emergencias. Y entonces opto por ingresar allí. Son 3 años de carrera. 3 años de carrera muy duro porque de todas maneras debes hacer una larga lista de turnos y una exposición muy alta a temas de urgencias para que de alguna manera adquieras el conocimiento suficiente para enfrentarte a muchos casos que van a ser casos impredecibles. Realmente esa sería como la palabra. Así que muy feliz en este momento de ser quien soy. Me gusta un poco la parte docente porque estoy en un área hospitalaria universitaria. Así que decidí por eso hacer algo docente y estudié maestría en educación que me ha ayudado un poco pues a llevar a cabo todos los proyectos investigativos y docentes con los estudiantes con los que actualmente pues desempeño mi trabajo. Bueno, ustedes no saben, pero Sofía Fonseca es mi tía, somos familia. Y yo tengo el conocimiento de que ella vivió en Roma al comienzo de la pandemia. Entonces, pues como ya todos sabemos, Roma fue uno de los epicentros, puede ser uno de los epicentros más grandes del COVID. Y pues ella estuvo allá y lo vivió desde el comienzo. Entonces vamos a dar que nos cuente un poco de cómo fue esa experiencia allá. Ok, bueno, sí.
Para finales del 2019 decidí trasladarme con mi familia en vista de que era un trabajo diplomático de mi esposo y decidimos vivir en Roma, en Italia, con todas las expectativas de tener para mí prácticamente un año sabático, pero pues con digamos que el motivo desafortunado de que iniciaba una pandemia. Italia fue el segundo país epicentro de la pandemia. Después de que China empezara con sus primeros casos, Italia fue el segundo país más afectado. Cuando nosotros llegamos inicialmente no se manifestaba tanto, los casos no eran tan evidentes, la gente estaba un poco tranquila, realmente no se vivía como tanto el miedo inicialmente, pero posteriormente cuando se evidenciaron los primeros casos ya que fueron en Roma, inclusive muy cercano al sitio donde nosotros vivíamos, en un hotel cercano, desde allí empezaron algunas medidas de contención, pero estas medidas de contención pues realmente pues no fueron suficientes. Empezaron los aislamientos, empezamos con el confinamiento como lo llamábamos allá en Italia, y definitivamente pues cuando nos mandaron a una cuarentena absoluta que fueron 3 meses donde nos encerraron prácticamente a partir del 12 de marzo, que fue como la fecha para nosotros crucial, y nos decidieron pues encerrar. Clasificaron Italia en algunas zonas como zonas amarilla, naranja y roja, y en esas zonas no nos permitían hacer movimientos o traslados bajo circunstancias normales, sino con permisos especiales como permisos de trabajo o permisos sanitarios, pero no nos podíamos desplazar en esas zonas. La mayoría de Italia prácticamente se convirtió en una zona roja, así que no podíamos pasar de una dependencia a otra. Se empezó a sentir el miedo posteriormente porque pues ya tú encerrado, especialmente en los apartamentos de Roma, que son apartamentos ánticos donde no tenemos unas ventanas grandes, son ventanas pequeñas, empiezas a sentir un poco más el encierro, y al ver las noticias del aumento desaforado de pacientes diarios contagiados y paralelo a eso el aumento desaforado de fallecidos, empieza a generar muchísimo temor. Temor inclusive pues porque es un virus totalmente desconocido, hasta ese momento pues no sabíamos qué tan contagioso, nos preocupábamos hasta abrir en una ventana, si íbamos a hacer mercado, nos preocupaba un poco el tema de tocar los alimentos, de si usábamos o no usábamos guantes, en fin. Tratábamos de seguir los lineamientos que la Organización Mundial de la Salud generalmente a diario pues daba para todo el mundo, pero se vivía ese miedo. Habían multas también si tú salías en condiciones que no estaban aprobadas, por ejemplo, para ir a mercar solamente una persona de la familia podía ir a mercar. Entonces si salían dos, esto podía generar algún tipo de multa económica, monetaria. Entonces sí fue un poco temerario, ya quizás un poco después sobre el verano en la Unión Europea, los casos empiezan a disminuir, la mortalidad empieza a disminuir y quizás el pico empieza a descender y se pone un poco más flexible todas estas normas. Entonces ya habilitan las fronteras, podemos trasladarnos de un sitio a otro. Es obligatorio el uso de tapabocas solamente para ese entonces en recintos cerrados, pero en recintos abiertos podíamos inclusive estar en algunos sitios sin tapabocas, y se vive ya un poco más como de tranquilidad. Digamos que el verano fue un poco más tranquilo, posteriormente finaliza el verano y ya empezamos a tener una segunda ola. Esa segunda ola fue también bastante impactante para el país, para nosotros como familia, porque inclusive finalizando a mediados, diría yo, que esa segunda ola, nosotros como familia también nos vimos contagiados del virus. Entonces, sentir que estábamos en un país que no era el nuestro, en las condiciones en las que estaba viviendo Italia para ese momento, donde los hospitales estaban absolutamente llenos y sabíamos que si requeríamos de alguna hospitalización iba a ser bastante difícil, y si nos llegábamos a complicar, requerir un ventilador disponible no iba a ser tan fácil. Siendo extranjeros nos daba un poco de temor, sabíamos que nos podíamos complicar, así que tratamos de llevarlo con tranquilidad en casa, aún así sintiendo el temor de podernos llegar a complicar, porque ya sabíamos en su momento pues que también estábamos infectados del virus. Y el virus quizás para esta época
era la cepa original, llamémoslo así, sí, que era la cepa de Wuhan. Entonces era la que los síntomas que producía primordialmente pues era como la anosmia y la disgeusia, que era esa sensación de perder el gusto y el olfato, y que además de eso pues aumentaba mucho la frecuencia cardíaca y nos hacía pensar, o por lo menos a mí siendo médico, que podía estar cursando, por ejemplo, con un tromboembolismo pulmonar. Entonces ya uno como médico en casa pues se angustia más porque tiene el oxímetro, se lo está colocando, está angustiado pensando en que mi saturación no baje, mi frecuencia cardíaca empezó a subir, entonces ¿será que es que me va a dar una embolía pulmonar? Pasan muchas cosas por la cabeza, porque quizás, como dice mi esposo, y si me está escuchando también en este momento, recuerde que muchas veces me dices mejor a veces no saber tanto porque me estreso menos, y entre más de pronto uno tenía el conocimiento de lo que estaba pasando y de los riesgos y las complicaciones y ver tantos muertos, pues uno se imaginaba que uno podía ser uno de ellos. Entonces eso fue algo bastante duro e impactante en Italia. Inclusive nos devolvimos y aún las medidas estaban un poco duras, y pues Colombia estaba empezando ya prácticamente acá su segundo pico también para ese entonces. Súper, la verdad muy chévere. Ahora sí volviendo a lo otro, te quería preguntar, ahora tú viendo desde esta perspectiva, 2022, ya todo lo que ha pasado del COVID, tantas variantes, bueno, todo eso, ¿crees que las medidas que tomó Roman, o sea, al comienzo, qué tan efectivas fueron, o que dirías como, bueno, de pronto eso no fue tan bueno, o eso estuvo bien? De acuerdo, muy buena pregunta, porque quizás esa pregunta nos la hicimos muchos meses después, cuando vimos un ascenso tan desaforado en los infectados y un ascenso tan desaforado en los fallecidos, y es, ¿realmente Italia tomó sus medidas de contención adecuadas? Siempre le tenemos miedo a lo desconocido, y el virus era algo totalmente desconocido, y como a través de la historia hemos tenido muchas pandemias, esta era una pandemia a la cual no estaba preparado ningún país. Y por supuesto Italia no tomó unas medidas tampoco tan fuertes, que debió haberlo hecho de una manera más oportuna. Nosotros inclusive, con algunos casos que ya estaban reportados, montábamos en metro y no había ninguna medida de bioseguridad, no se usaba mascarina, como lo decíamos en Italia, o sea, tapabocas en recintos abiertos, sino solamente era obligatorio en recintos cerrados. Entonces creemos que parte de eso pues ayudó a propagar un poco más el virus. Inició en una época donde también el turismo es bastante alto. Italia es uno de los países más visitados del mundo, y cuando nosotros llegamos, por ejemplo, caminar sobre los sitios más turísticos de Italia, la conglomeración de personas era importante. Tomarte una foto en la fontana de Trevi es imposible si tú quieres que la fontana te salga completa, y para esa época, aún sabiendo que ya habían casos, la cantidad de turistas era desaforada. Entonces teníamos muchos turistas, no te podías tomar una foto. Finalmente, ya meses después, cuando se cierran las fronteras, logramos inclusive una foto en la fontana sin nadie detrás. Pero para ese momento fue muy difícil. Los restaurantes estuvieron abiertos, el metro funcionó igual de lleno que siempre, todos los medios de transporte como el tranvía o los buses funcionaron también a su máxima expresión. Entonces creemos que no hubo del todo unas medidas de contención suficientes que pudieron haber disminuido la propagación. Ningún hospital estaba preparado para este tipo de virus tan contagioso, tan mortal. No conocíamos tampoco cómo tratarlo, y ellos, siendo segundo país epicentro, pues no queda otra que imitar lo que ya un país adelante venía haciendo en unas pocas semanas de diferencia, que era China. Entonces todo lo que hacía China pues lo trasladaban a los diferentes países donde se empezaron a ver los contagios, y pues el que mayor sufrió en este contexto fue Italia y posteriormente España. Pero Italia imitaba gran parte de los manejos que hacía China, porque era la única experiencia existente en el mundo. Por tal razón vimos la cantidad de fallecidos, no solamente de personas adultos mayores, que ese es otro tema importante a tener en cuenta, siendo un país europeo, el adulto mayor
tiene una longevidad mayor que inclusive que lo que tenemos en Latinoamérica. Entonces vamos a ver que en este país hay muchos abuelos y no tantos niños. Entonces el abuelo allí en gran cantidad es el más afectado porque tiene más comorbilidades y por eso también creemos que Italia en su momento tuvo mayor mortalidad, especialmente por una población tan longeva como la que tiene. Es una de las hipótesis, ¿no? Eso no está del todo comprobado, pero eso es una de las hipótesis. Otra de las hipótesis era que ellos también fuman mucho, entonces esto exacerbaba un poco que las complicaciones se dieran para este tipo de pacientes. Pero sí, concluyendo a esa pregunta, realmente se pudo haber hecho más, por supuesto. Pero ante lo desconocido y realmente que no sabíamos que fuera a ser tan mortal como en su momento lo fue, no se tuvieron las medidas de contención que debían tenerse. Sí, pues pienso yo que eso ocurrió y la falta de medidas fue también precisamente por no tener información. Al no tener información de cómo funciona el virus, pues dirán, no, pues hacemos esto o esto y seguramente las personas no se van a contagiar. Entonces, ¿no crees que también influyó mucho no tener como suficiente información? Por supuesto, minimizar también la enfermedad de esto es una gripa. O sea, ¿por qué me van a encerrar si es que, mira, esto es una gripa? Mira los síntomas que están diciendo que producen, ¿no? Que malestar general, que dolor de cabeza, que sí, que pierde uno el olfato. Claro, cuando uno tiene rinitis, cuando uno tiene gripa de congestión, también pierde algo del olfato. Entonces todo el mundo empezó a relacionar que podían ser síntomas leves y la falta de información en su momento, creemos, porque China no ofreció su información tan completa como esperábamos, porque inclusive pues hay probablemente evidencia de que los primeros casos ni siquiera fueron en diciembre, sino que desde octubre del 2019 ya habían casos en China y que no se le dio la suficiente importancia y ya probablemente había una propagación mayor en el resto del mundo. Entonces, esa falta de información, como tú lo dices, generaba que minimizáramos los casos y que de alguna manera la población dijera, no, pero ¿cómo así? A mí no me van a encerrar por esto, me parece que están exagerando, yo realmente voy a esperar un tiempo, yo no me voy a encerrar, yo no tengo por qué usar el tapabocas, y sí se presentaron muchos de esos casos. Inclusive uno subía al metro cuando ya habían las medidas de contención y de bioseguridad y era obligatorio el uso, por ejemplo, del tapabocas para subirte al metro, y alguien no lo usaba, entonces discutía y peleaba con otras personas hasta que llegara alguien, un carabinero, es decir, un policía en Italia, y lo bajara, porque pues no podía estar allí. Pero creo que sí, eso es muy oportuno tu apreciación, porque sí, la falta de información hizo que desafortunadamente tampoco tuviéramos como esa precaución de estamos enfrentados frente a algo grave, algo verdaderamente grave. ¿Qué te parece si hacemos un inciso ahí ahorita que hablabas del olfato y el gusto? Que yo creo que es una pregunta que tenemos el común de las personas que nos ha dado COVID y hemos tenido esos síntomas, porque personalmente a mí cuando me dio se me fue el olfato y el gusto. A mí también. Y a Paula también. Entonces, ¿nos puedes explicar por qué pasa eso? ¿Por qué a las personas se les va el olfato y el gusto? Okay. No hay una evidencia absolutamente aprobada en este momento que nos muestre por qué perdemos del todo el gusto y el olfato al desarrollar la enfermedad. Pero sí creemos que en el momento en que se inocula el virus en nuestro organismo, afecta las terminaciones nerviosas que competen tanto al gusto como al olfato, que están unidas de una u otra manera fisiopatológicamente, tienen una relación. Entonces al perder el gusto también pierdes el olfato, y a perder el olfato también pierdes el gusto. Si tú lo notas en los primeros casos, la principal manifestación inclusive del virus fue la disgeusia, y es decir, la pérdida del gusto y la pérdida del olfato. Esos fueron como los primeros realmente síntomas. También otros estudios empezaron a describir que era un premonitorio el tener estos dos síntomas de una enfermedad leve. Es decir, que si yo perdía el gusto y perdía el olfato, podía tener mi tranquilidad de que iba a desarrollar una enfermedad leve. Estos fueron unos pequeños estudios que se hicieron, que nos compartieron de China, otros que se replicaron ya en Italia, donde podíamos ver que esos eran los principales como síntomas o manifestaciones, pero de enfermedad leve. Los pacientes con enfermedad grave, es decir, aquellos pacientes que ya requerían una hospitalización porque requerían oxigenoterapia,
les preguntaban en las encuestas y en los estudios que se realizaron, pocos de ellos hicieron disgeusia, pocos de ellos realmente hicieron anosmia, o sea, pocos perdieron el gusto y pocos perdieron el olfato, y lo que hicieron fue desarrollar una enfermedad pulmonar inflamatoria severa que lleva a un síndrome de distrés respiratorio y que eso posteriormente pues va a llevar a una intubación, ¿sí? Entonces sí, algunos estudios nos mostraban que el tener estos dos síntomas nos podía hacer pensar en una enfermedad leve. Y realmente hasta el momento no está comprobado la fisiopatología plena de cómo se produce estos dos síntomas, pero sí se cree, en lo poco que tenemos hasta el momento, que esas terminaciones nerviosas están afectadas en el momento de la inoculación del virus y eso hace que tengamos esta pérdida. Esto genera un proceso inflamatorio largo. Algunos pacientes pueden tener desde una semana de pérdida de estas dos funciones hasta meses, ¿sí? Yo creo que llegué a tener 4 meses o 5 meses donde mi gusto y mi olfato no estaba recuperado al 100%. O sea, yo podía aplicarme mi perfume y sentir el olor del alcohol, pero no sentía el aroma real del perfume. Y pasó cierto tiempo hasta que logré nuevamente como recuperarlo. Tomarme un café, tenía la percepción de un dulce porque le echaba el azúcar, pero no sentía del todo el sabor del café. O si me comía un arequipe, sabía que era dulce, pero no podía diferenciar en si era chocolate o era arequipe. Y eso nos pasó a muchos de pronto de los que vivimos la enfermedad. Y hay muchos en estudios de casos y reportes de casos científicos en los cuales aún no han recuperado su función. Y son personas que llevan más de 6, 8, 10 meses de haber desarrollado la enfermedad. Claro, dicen que también quedan como con esa percepción de los sabores totalmente diferente. Hay gente que dice, no, ya no me gusta el pollo, ya no me gusta, no sé, el arroz, bueno, lo que sea. Quedan también como con esa diferencia de sabor. Sí, sí pasa, a mí también me pasó. Y de hecho se vuelve fastidioso. Porque, por ejemplo, a mí me gusta el sudado de carne, entonces a mí me hacían sudado de carne y iba a comer y uno está acostumbrado a sentir pues el gusto, el sabor de los alimentos. Entonces uno cortaba la papita con el guisito a la boca y Tratabas de buscar el sabor y nada. nada. Y pues sí es muy maluco. Pero ya que estamos hablando del COVID, nos faltó algo muy importante y fue que no explicamos cómo funciona el COVID. ¿Cómo funciona? Ajá, cómo ataca los pulmones y por qué las bueno, personas sí. tienen problemas respiratorios, porque algunas requieren intubación, porque otras no requieren, cómo se maneja eso. Ok. Este virus es un virus completamente nuevo que creemos hasta el momento pues que se originó en un supermercado de animales o un mercado, llamémoslo mejor, de animales en Wuhan. Esa es la primera hipótesis que tenemos y aparentemente pues es un virus que salta de animal a hombre, al humano, y de esa manera pues llega a nosotros a inocularlo. ¿Cómo hace para que finalmente llegue a nosotros? El medio de transmisión definitivamente son las gotas de flush o los aerosoles cuando hablamos, cuando cantamos, cuando estornudamos, cuando quedan sobre superficies y tocamos las superficies y nos pasamos de pronto las manos por la cara, la nariz, la boca. Y entonces vinieron diferentes estudios donde empezaban a documentar qué superficie podía mantener el virus más tiempo que otras. Entonces el metal, el plástico era lo que más mantenía el virus vivo, alrededor de semanas o meses podía estar el virus allí y alguien llegar, tocarlo. Entonces allí fue donde vinieron como todas las medidas, empezaron de bioseguridad, las medidas de asepsia, de limpiar todo, de utilizar sustancias como el hipoclorito, como el amonio cuaternario, que definitivamente fue el último que terminamos usando en mayores veces que de pronto el alcohol o que de pronto la clorexidina o que de pronto otras sustancias antisépticas. Entonces este virus finalmente ingresa y tiene, como lo dice coronavirus, tiene una corona a su alrededor y esa corona tiene unas espinas. Esas espinas tienen una proteína que se llama proteína S y viene del término en inglés spike. Entonces la spike es esa espina, digámoslo así, que prácticamente es la llave
que se va a introducir en nuestras células cuando entra el virus y es la llave que va a permitirle el ingreso a una célula de inmunidad nuestra. Entonces, ¿a qué células ataca? Porque dice, bueno, ok, y entra y qué célula es la que ataca. Entonces, va a atacar generalmente las células que tengan unos receptores importantes. Esos receptores se llaman ECA, ECA2. Esos receptores que se llaman ECA2 los tienen algunas, la gran mayoría de nuestras células lo tienen, pero unas en más cantidad que otras. Entonces ataca a las células que más cantidad de receptores ECA2 tienen. Entonces, principalmente, esos receptores están contenidos en los neumocitos, que son las células de los alvéolos, es decir, las células pulmonares. Por eso el principal órgano afectado en COVID-19 es pulmón. Entonces, al introducirse allí con su spike, digámoslo que esa es como la llave de entrada, con ese receptor ECA, entonces desencadena un proceso inflamatorio, pues que no vamos a entrar, digamos, en conceptos propiamente médicos, pero haciendo un resumen grande, lo que genera es una respuesta inflamatoria y como detecta mi cuerpo que hay algo extraño, empiezo a generar una cantidad de células tratando de buscar qué es y por qué está ahí. Esa cascada inflamatoria, que es la producción de una cantidad de células, va a hacer que mi cuerpo de una manera desaforada trate de atacarlo y no lo logra hacer. Entonces finalmente lo que sucede es que se genera un daño en las células pulmonares, necesitando y requiriendo en ese momento no hay un adecuado transporte de oxígeno y va a requerir en ese momento el aporte total del mismo. Esto, de una manera muy rápida, genera algo que se llama el síndrome de distrés respiratorio. Y ese síndrome de distrés respiratorio es cómo el pulmón empieza a llenarse de todas esas células inflamatorias. Y esas células inflamatorias que quedan en un espacio donde no se permite el intercambio del oxígeno con la sangre para que el oxígeno vaya al resto del cuerpo, entonces me va a generar lo que se conoce como el distrés respiratorio. Allí el paciente, la persona, no puede respirar lo suficientemente bien, aún teniendo oxígeno, a alto flujo. Entonces es como si alguien tuvo algún familiar con COVID en un hospital, creo que recuerda inicialmente verlo con una cánula, posteriormente pasa a una máscara, de una máscara pasa a una bolsa con reservorio. Algunos pacientes tuvieron la oportunidad de utilizar las cánulas de alto flujo, que eran unas cánulas mucho más gruesas que se utilizaban inicialmente en niños y que por la pandemia empezamos a hacer experimentos en adultos y en algunos funcionó. Pero posterior a eso, sí, finalmente, aún teniendo una cánula de alto flujo, tú no respondes, pues no nos queda otra opción que intubar al paciente. Entonces allí era donde venían las grandes dificultades de los hospitales, y es que el gran número de pacientes que requerían ventilador, en su momento no teníamos la suficiente disponibilidad. Entonces escogíamos con escalas internacionales que se utilizan en momentos de desastres, en situaciones de pandemia como en este caso, a qué pacientes podíamos brindarles ese ventilador y cuáles debían permanecer en espera y cuáles probablemente nunca iban a tener la posibilidad de ventilarse. Esa fue, digamos, la gran preocupación en todos los picos de pandemia que hemos tenido pues hasta el momento. Pero realmente como fisiopatológicamente lo que genera esto es una cascada inflamatoria severa con la cual realmente nuestro cuerpo no puede responder del todo. Esto también progresa algo que se llama disfunción multiorgánica. No solo afecto a mi pulmón. Si mi pulmón está mal, entonces también voy a afectar mi corazón. Entonces requiero soportes para el corazón. Y como el corazón y el pulmón no están funcionando de una manera retrógrada, también afecto el riñón. Entonces son pacientes que van a requerir también soporte renal. Y así sucesivamente, naturalmente la enfermedad progresa hasta que definitivamente pues no hay nada que hacer por este tipo de pacientes. Desde el punto de vista respiratorio llegamos al máximo. Si alguien tuvo un paciente en una unidad de cuidado intensivo, debe recordar que inclusive los encontraron boca abajo, aún ventilados, pero boca abajo. Es una estrategia clínica que se llama pronación, y lo que se hace es con el fin de ventilar otras zonas del pulmón que por la posición podrían mejorar. En algunos pacientes surtió efecto, en otros definitivamente no.
En otros sabíamos que un paciente ventilado tenía un 50% de regresar y un 50% de fallecer, porque era impredecible. No sabíamos si un paciente con comorbilidades podía salir. Tuvimos muchos pacientes con comorbilidades y muy mayores que finalmente salieron de COVID-19. Tuvimos pacientes muy jóvenes sin comorbilidades que no salieron aún estando intubados. Entonces, hasta el momento inclusive es una incertidumbre bastante grande de por qué algunos finalmente fallecieron sin comorbilidades, otros con comorbilidades de 90 años salieron adelante habiendo estado en la unidad de cuidado intensivo. Fueron pocos casos, pero sí nos deja como el sinsabor de este virus, por qué lo hizo de esa manera. O si se lo preguntan, por qué los niños tampoco fueron tan afectados. ¿Sí? Y una de las hipótesis con los niños es que esos receptores ECA2 de los que hablamos que tienen algunas células, los niños no los tienen. Entonces por eso ellos no se vieron tan afectados, ¿sí? Creemos, es una hipótesis hasta el momento pues de creer que eso se hace. Bueno, entonces haciendo un recuento, ¿crees que podemos mencionar como las etapas, si se puede decir? Entonces primero, no sé, comienzo a no poder respirar bien. Y ya luego de ahí me voy a hospitalización y luego tal, entonces... Ok, sí, creemos que el periodo de evolución inicial que nos dieron para la enfermedad por SARS-CoV-2, o sea, COVID-19, fueron alrededor de 14 días. Por eso esos días de aislamiento inicial eran 14, porque asumíamos que desde el día 1 hasta el día 14 desarrollábamos definitivamente la enfermedad. O mejorábamos al 14º día o el 14º día empeorábamos y estábamos en una unidad de cuidado intensivo. Generalmente el virus puede permanecer asintomático 5 días, 4 días y de allí en adelante empezar a generar ¿qué síntomas? Entonces depende de si se trata de una enfermedad leve o si se trata de una enfermedad moderada o una enfermedad grave. Entonces la enfermedad leve, pues yo voy a tener síntomas inespecíficos y lo que demostraron eran síntomas de malestar general, cefalea intensa, la pérdida del gusto y del olfato. Casi nadie reportaba congestión nasal, era mínimo lo que se presentaba o eran pocos días de congestión nasal. Muchos empezaron a sentir algo de disconfort torácico, sensación de fatiga. Me levantaba al baño y sentía algo de fatiga al volver, un cansancio desaforado y posteriormente, si desarrollaba una enfermedad grave, empezaba con síntomas respiratorios fuertes. Entonces ya hablando de síntomas respiratorios, digamos, del tracto respiratorio bajo. Entonces ya son pacientes que empezaban a presentar gran dificultad para respirar, tos en algunos pacientes, no en la mayoría, pero en algunos sí los manifestaban. Disnea, la sensación de falta de aire, de fatiga, y esto era lo que definitivamente los llevaba al hospital, porque ya no podían respirar suficiente y tú mirabas la oxigenación y ya la oxigenación empezaba a disminuir. Y aún estando en el hospital con soportes de oxígeno, empezamos a dar algunas indicaciones pues que ya por los estudios nos los aportaban, como el uso de corticoide, como de pronto el uso de anticoagulantes para ya el paciente hospitalizado. Esto empezaba a mostrar algo de mejoría en algunos pacientes. Podían durar algunas semanas con el requerimiento de oxígeno y finalmente disminuían el requerimiento de oxígeno hasta darles egreso a casa, pero aún con un nivel de oxígeno bajo. Es decir, muchos de estos pacientes se fueron para casa con oxígeno. Otros definitivamente evolucionaron a su enfermedad grave. Y enfermedad grave es que a pesar de que usábamos los altos flujos de oxígeno, no había una recuperación considerable. Entonces eran pacientes que requerían ya ventilación mecánica invasiva, es decir, intubarlos y llevarlos a una unidad de cuidado intensivo. Nos preguntábamos muchas veces, bueno, ¿y qué hace que unos sí y otros no? Los estudios empezaron a mostrar las comorbilidades, hipertensión, diabetes, VIH, cáncer, hacía que estos pacientes tuvieran una susceptibilidad mayor a desarrollar una enfermedad grave. Mientras que el paciente de pronto sin comorbilidades, delgado, los obesos también los vimos muchos intubados, la gran mayoría de los que veíamos tenían sobrepeso, especialmente en los pacientes jóvenes. Uno decía, bueno, ¿y el paciente joven por qué? La gran mayoría de los jóvenes que vimos eran fumadores y con sobrepeso, y esto hacía que fueran más susceptibles de terminar en ventilación mecánica.
¿Mm? Pero quizás la fase generalmente así de una enfermedad leve, como dice Mauro, va a ir desde el día 1 hasta el día 14 con una recuperación completa. Ahora pueden quedar unos síntomas recidivantes, sí, que podemos de pronto hablar más adelante, que son unos síntomas que le quedan a uno por semanas e inclusive por meses. ¿Sí? Dependiendo de qué tanta haya sido su respuesta inflamatoria y qué tantas consecuencias haya dejado el COVID, así lo haya tenido leve. Porque en los que han pasado por enfermedad grave, pues las consecuencias son mayores. Muchos quedaron con disfunción miocárdica, es decir, daño en su corazón. Otros quedan con daño en la parte de sus cuerdas bucales, pues en vista de intubaciones prolongadas. Otros quedaron con traqueostomía para toda su vida. Otros quedan con una pérdida muscular severa porque estar 20-25 días intubado pierdes el músculo y terminas absolutamente consumido, hipotrófico. Entonces volver a recuperarte de esa parte no es fácil. Y eso sin demeritar otras complicaciones como fue salud mental. Muchos de estos pacientes terminaron en depresión, muchos de esos pacientes terminaron con trastornos de pánico, de ansiedad, porque también hubo un porcentaje muy alto de afectación en salud mental. Entonces, no hay una receta de cocina como tal, de decir el día 1, el día 2, el día 3 tengo esto, el día 4, pero sí más o menos conocíamos unas fases iniciales, desde el día 1 hasta el día 14. Muchos pacientes el día 14, a pesar de que no eran infectantes, aún tenían síntomas y aún no se sentían del todo recuperados. Hoy en día con la nueva, en este momento la nueva mutación a Omicron, ya vemos que aunque el contagio es mayor que lo que sucedía antes, por ejemplo con Delta, y la mortalidad pues es un poco menor gracias de pronto a las vacunas que ha permitido que el virus de alguna manera mute, entonces hace que los síntomas sean un poco más acortados y más parecidos a lo que conocemos como un resfriado común, que es muy parecido a lo que estamos viviendo en este momento con Omicron, que eso no significa que sea considerablemente peligroso y grave, especialmente para aquellas personas que no están vacunadas, ¿no? Para la persona vacunada, pues está generando un riesgo, pero no un riesgo tan alto como para aquellas que definitivamente no tienen vacunas. Ok. Bueno, sabemos que la mayoría de personas está muy desinformada acerca del COVID. La mayoría no sabemos cómo funciona, no sé, en un lado dicen una cosa, en otro lado dicen otra cosa, entonces no sé qué les parezca si hacemos como mitos y verdades acerca del COVID. Primero, los pacientes que tienen alguna comorbilidad, ¿sí se dice así? Sí, perfecto. Y les da COVID, ¿es posible que eso que ya tenían empeore? Porque he escuchado varias personas que me dicen, no sé, tengo diabetes, por poner un ejemplo, y me dio COVID y después de que me recuperé me empeoré muchísimo. Entonces, ¿eso sí es verdad? O sea, ¿sí puede pasar o puede que no y se deba a otras cosas? Desde ese punto de vista, como tú lo estás manifestando, puede que sí, porque estamos hablando de una respuesta inflamatoria que genera la enfermedad como tal. Si yo genero una respuesta inflamatoria en mi organismo, voy a hacer que mis células cambien en algún momento. Y si yo tengo comorbilidades, pues me voy a ver afectada. Si soy hipertensa, si soy diabética y además de eso me dio un COVID severo que me llevó a un hospital, que puedo tener el riesgo, por ejemplo, en un hospital de infectarme por un germen hospitalario y siendo diabética, por ejemplo, al infectarme con un germen hospitalario, mi riesgo de mortalidad es mayor. Entonces, COVID, diabetes más una infección hospitalaria, pues me va a matar más rápido. Si lo vemos desde ese punto de vista, claro que sí, porque es una enfermedad que desafortunadamente al generar una respuesta inflamatoria tan severa, lo que puede afectar en ese momento es inestabilizar las otras enfermedades. Las puede inestabilizar, claro, y una cosa unida con la otra pues le va a aumentar claramente la mortalidad. Por eso le tenemos un poco más de preocupación a aquellos pacientes con comorbilidades. Hasta la actualidad, inclusive, si ustedes se dan cuenta, ¿a quién le hacemos PCR de manera urgente en el hospital? En este momento, hoy, le hacemos PCR al paciente que tiene comorbilidad. Pero el paciente joven, sano, sin comorbilidad, en este momento con Omicron, BA.2, que es la cepa que tenemos en la actualidad, no le hacemos, por ejemplo, PCR.
porque sabemos la posibilidad de que sí tenga Omicron y que solo requiera un aislamiento de 7 días en casa para recuperarse. Eso que nos lo ha dado la posibilidad de creer que el virus ya mutó de alguna manera a diferentes cepas, pasó por Delta, ahora es Omicron, Omicron B.1, Omicron B.2, que en este momento es la que tenemos en la actualidad, y que eso nos hace pensar que de alguna manera el virus se debilitó. Entonces ya esta cepa, aunque me genera una respuesta inflamatoria en ese paciente de comorbilidades, no lo afecta tanto si está vacunado como sucedería con una cepa anterior. Entonces, en ese contexto, como tú lo manifiestas, sí, diría que en ese contexto sí inestabiliza propiamente las enfermedades. No es lo mismo que yo tenga una enfermedad a dos y además de eso le sumo ahora un virus desconocido como lo es el COVID. Digamos en el caso de el contagio en zonas como a espacios externos, no interiores, ¿qué tan probable es que uno se contagie? De pronto yo a veces pienso, cuando estoy sentada en una plaza de comidas, uno está con mucha gente alrededor, pero la gente no piensa que de pronto sí pueda contagiar. O sea, ¿qué tan probable es el contagio, digamos, en esos ¿Qué tan escenarios? probable? Te diría que te puedes contagiar, toda la probabilidad de hacerlo. Pero ¿en qué influye? Hay muchos factores que van a influir en esa pregunta que tú estás haciendo. Si yo estoy en un espacio abierto o cerrado, ¿cuál quieres hablar primero? Abierto. Si estoy en un espacio abierto y yo estoy hablando, cantando, estornudando y estoy a una distancia inferior de 2 metros, mis posibilidades de contagio sin tapabocas es alta. Si estoy a 50 centímetros de una persona con tapabocas y esa persona estornuda, mi protección es solo del 60%, aún yo teniendo tapabocas. Hablemos de un tapabocas normal, quirúrgico, de pronto mejore un poco la posibilidad de la protección si utilizamos uno de alta eficiencia, lo cual, si somos sinceros, pues en el común no lo estamos usando, solo lo usamos en algún momento. Por el temor todos queríamos usar N95, pero pues es un tapabocas que en este momento está destinado solo al uso sanitario, o sea, los médicos lo usamos porque pues estamos muy cerca de estos pacientes, pero en la actualidad y en la realidad no se están usando. O sea, si nos damos cuenta, usamos el quirúrgico normalito que tiene 3 capas delgadas. Si estoy a 50 centímetros de esa persona, ambos con tapabocas y estornuda, solo tengo una protección del 60%, aún estando en un espacio abierto. ¿Sí? Si estoy a 70 centímetros de esa persona, a 1 metro de esa persona, tengo el 70% de confiabilidad de pronto de que estoy protegida. De allí los estudios de los 2 metros. Porque los 2 metros nos lo explican que si yo estornudo, la parábola que hace el virus es inferior a 2 metros. El virus es pesado, no es un virus tan liviano. Entonces este virus a 2 metros, si yo estornudo, no alcanza a llegar a los 2 metros, llega un poco antes. Entonces de allí vienen los estudios de por qué tenemos que estar con ese distanciamiento. Así que si estamos en un espacio abierto, disminuye un poco la posibilidad, claro, porque tenemos una corriente de aire, y entonces si estornudó en ese momento pasó la corriente de aire y pues se fue para otro lado, de pronto para una persona que estaba un poco más lejos, un poco más cerca, no lo sé, pero no significa que no nos podamos contagiar. Eso sí es un mito que tenemos que sacarnos de la cabeza, de que si estamos al espacio abierto entonces no disminuye, claro que sí, por la ventilación constante que tenemos, más no significa que podemos estar completamente tranquilos. Bueno, tercero vamos con el mito de las abuelitas. Entonces, si me da COVID y tomo agua de panela con limón o agua con no sé y sus derivados, ¿ayuda o no ayuda? No hay estudios que demuestren que el agua de panela con limón nos ayude para el COVID realmente. Los médicos nos basamos en la evidencia científica y en lo que los estudios realmente en el pasado o en la actualidad de una manera rápida, como ha sucedido con la pandemia, nos lo diga. Todo ayuda en el sentido de que me estoy cuidando, más bien. Estoy en casa, me estoy cuidando, no estoy saliendo, pero no existe en este momento algo desde el punto de vista científico, pues que específicamente el agua de panela con limón nos pueda ayudar. Bueno, en cuarto lugar tenemos una duda muy muy grande, y es que en la mayoría de casas de familia 2 personas se contagian y las otras 2 personas no se contagian, así hayan estado en el mismo lugar. No sé, eso es muy raro y creo que todos tenemos esa misma incógnita ahí como... Bueno,
Eso es, cursan allí diferentes factores. Estamos en una reunión familiar y resultamos contagiados 4, pero el resto no. ¿Y cómo así? Si comimos todos juntos y estuvimos todos juntos, digamos que es como la pregunta que muchas veces nos hacemos y que inclusive esos que no están contagiados se asustan y dicen, pues yo también debo estar contagiado y de alguna manera también busca hacerse pruebas para tratar de saber si finalmente se contagió o no. Entonces, yo creo que son muchos factores los que juegan aquí en medio de una reunión familiar. Uno, depende el grado de protección inicial que tú tengas. Si tú has usado tu tapabocas de manera adecuada y no te lo retiraste, pues probablemente tú vas a ser de ese pequeño porcentaje de la familia que no se contagió, ¿sí? Si tu sistema inmunitario está bien y de pronto en ese momento, aunque adquieras la enfermedad, la vas a adquirir de una manera asintomática. Entonces vas a decir, a mí no me dio. Y de pronto sí, solo que tu inmunidad en su momento hizo que fueras un paciente asintomático. Los pacientes que se contagiaron, sí, factores como las comorbilidades, hipertensión, diabetes, tabaquismo, obesidad, hacen que sean más susceptibles de contagio en su momento. Entonces, en esto incluyen múltiples factores. Hay pacientes que dicen, yo también estuve pero no me contagié, ¿no? Pero es que tuvo COVID hace 2 meses. Pues probablemente no le iba a dar. Tiene unos buenos anticuerpos en su momento y no le va a dar. Entonces tendríamos que entrar en un estudio más minucioso de esa familia y decir, bueno, tú, ¿cuándo tuviste COVID? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Te vacunaste o no te vacunaste? Y empezar a hacer un paralelo de por qué este sí y por qué este no, porque este se salvó de no tener la enfermedad y este sí. Hablando de la actualidad, si este está vacunado con 1, con 2, con 3 dosis. Juegan muchos factores, no es como tanto decir todos entonces vamos a estar contagiados, no, o todos no nos vamos a contagiar, no, depende de muchos factores que realmente influyen en su momento. Listo. Cerrando ese tema, la persona que ven aquí sentada, esto no es para que se asusten ni nada, ha hecho intubaciones a personas. Entonces, metiéndonos un poquito en ese tema, ¿cómo es el proceso de meterle literalmente un tubo a una persona para que pueda respirar? O sea, eso debe ser me imagino que hay que tener muchísimo cuidado y debe haber un estándar o unos pasos que hay que seguir, mejor dicho, al pie de la letra, porque supongo, y en algunos casos se le hará daño al paciente. En alguna, no sé, en su garganta o no sé, entonces, ¿nos puedes explicar cómo funciona eso? Bien, esto es un proceso que tiene muchas arandelas desde el punto de vista médico, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético. En su momento, cuando estuvimos digamos que en los picos de la pandemia, donde teníamos que escoger a quién intubar y a quién no, porque no teníamos la capacidad instalada hospitalaria suficiente para atender ese volumen de pacientes, entonces vivimos un sinnúmero de situaciones y de sentimientos. Finalmente, el paciente que se va a intubar, ya sea porque es el paciente que ha sido seleccionado por un comité de ética, en medio de 100, este paciente es el que vamos a intubar de primeras. Entonces pasamos por un proceso bastante difícil. Intubar un paciente porque se va a operar una rodilla no es lo mismo a intubar un paciente que tiene COVID, ¿sí? Un paciente que se va a operar una rodilla sabe que se va a despertar después de su procedimiento quirúrgico y no pasó nada. Un paciente que tiene COVID y que estamos en la mitad de una pandemia, al que tú le vas a decir, tengo que intubarlo, señor, porque si no lo hago, usted va a morir, ¿sí? Es bastante difícil. Entonces entramos a jugar allí, por eso les digo, un conjunto de muchas cosas, éticas, familiares, morales. ¿Por qué? Que inclusive nos afecta a nosotros como médicos también. Porque en ese momento debo explicarle cómo es el procedimiento. Señor, yo debo intubarlo, eso significa atravesar un tubo por su boca que va a ir hasta su tráquea y ese tubo lo voy a conectar a un ventilador que va a hacer las veces de su pulmón, es decir, va a respirar por usted. La siguiente pregunta que te hacen es, ¿y cuándo me voy a despertar? Entonces,
como médico te quedas pensando en la posibilidad de que tiene un 50% de que se despierte y tiene un 50% de que no vuelva a despertar, porque no sabemos si se va a recuperar. Realmente era una lotería ver este tipo de pacientes que iban a ventilación mecánica, porque sabías que muchos, inclusive nosotros como médicos, los seguíamos a través del tiempo revisando las historias clínicas. Muchos duraban 15, 20 días en la unidad de cuidado intensivo y no superaban el COVID y fallecían. Otros que uno decía, oh, qué bien, este paciente lo logró. Tratábamos de seguirlos porque de alguna u otra manera como médicos nos toca el corazón, a pesar de que esto se vuelve un proceso muy mecánico. Intubar un paciente para nosotros ya es muy mecánico porque es algo que hacemos a diario, no solamente en pandemia, sino también en otras circunstancias de trauma, en otras enfermedades que debemos hacerlo. Para llevar un paciente a una intubación yo necesito sedarlo, y yo necesito colocarle ciertos tipos de medicamentos que los lleva a un plano profundo en el cual él no va a recordar y no va a sentir nada. Entonces, antes de que este proceso se dé, la parte humana es donde viene esa parte familiar y ética de la que les dije al principio, y es, si este paciente lo voy a intubar y tiene un 50% de salvarse, pero tiene otro 50% de que se puede morir y que no va a volver a despertarse, lo mínimo es que se despida de su familia. O al menos que su familia le diga, no te preocupes, aquí te vamos a esperar. Aquí vamos a estar cuando te vayas a despertar. Entonces esa parte humana, a pesar de todas las restricciones que esta pandemia nos generó, porque cuando una persona está en un hospital, lo más bonito es ver que su familia lo acompañe. A través del tiempo se le ha dado la posibilidad al enfermo de estar en compañía de su familia, porque nadie quiere estar solo en un hospital, pero una pandemia donde nadie se te puede acercar, porque también puede ser el que te puede infectar y puede afectar al resto de la familia, entonces se convirtió en un aislamiento absoluto para la familia. Entonces este señor que lleva no sé cuántos días en el hospital, que solo ha visto a su familia a través de una videollamada, ¿sí? Y que en ese momento la va a volver a ver a través de una videollamada, porque ni siquiera va a poder verlo de manera presencial. Entonces nosotros como médicos en algún momento esa parte humana la vivimos y sacamos nuestro celular y cuál es su número de su esposa, hablo con ella primero, lo voy a intubar, no tengo otra posibilidad, le voy a hacer una videollamada para que por favor usted se despida, y la esposa aterrada, llorando, va y despierta a sus hijos que son las 2 de la mañana, entonces los despierta y los pone a través del teléfono para que se despidan de su papá. Entonces esa parte para mí fue muy impactante como ser humano, como médico, como mujer, como esposa, como mamá, porque dices tú, Dios mío, esto también lo podría estar viviendo yo. Entonces tratas de ayudarlos al máximo posible, escuchas muchas historias, he visto pacientes que a la esposa le dice las claves de su tarjeta débito para que si no se despierta pueda tomar pues manejo de sus finanzas, le dice sobre sus CDTs, le dice sobre los seguros de vida, le empieza a entregar prácticamente todo, porque hay que ser realistas, y nosotros en esos pacientes fuimos muy realistas en decirle, despídase, yo no le puedo prometer que pueda volver a despertar, pero duérmase con esa esperanza de que eso va a ser así. Entonces, de escuchar a los niños, papá, te amamos, te queremos, aquí te vamos a esperar, a través de nuestro todo equipo de bioseguridad, que eran grandes cosas que teníamos encima, nuestras gafas de bioseguridad, era casi que imposible que no se nos aguaran los ojos en cada uno de esos casos. Entonces esa parte es bastante impactante. Después de eso ya tú cierras la videollamada, el señor se queda devastado pues allí en su cama, y empezamos a colocar los medicamentos, y yo personalmente pues soy una médico de las que le digo a cada vez que voy a intubar a cualquiera de mis pacientes es, tranquilo, piense en algo que le guste mucho, piense en una imagen muy bonita para usted, imagine algo maravilloso, un recuerdo, lo que tenga, porque esa es la manera de pronto en que si va a ser la última vez, que sea al menos su último recuerdo. Entonces procedemos a colocar los medicamentos, y después de los medicamentos eso genera un estado de relajación muscular, y eso genera un estado de apnea, o sea, no respira en ese momento el paciente, y genera mentalmente un estado de hipnosis completa. Entonces procedemos a utilizar un equipo en nuestras manos que se llama laringoscopio. Introducimos el laringoscopio, que nos permite visualizar la
la estructura para nosotros que es la glotis y poder pasar a través de la glotis el tubo y poder llevarlo hacia la tráquea. Sí, hay muchas complicaciones de pronto, como tú lo dices, depende, son factores que nosotros tenemos previo a la intubación. Pacientes que vemos que de pronto hayan tenido cirugías de cuello, sabemos que va a ser difícil intubarlo. Pacientes que tengan mucha barba, va a ser difícil ventilarlos. Pacientes que no tengan dientes, va a ser difícil ventilarlos. Pero son cosas que preveemos antes de hacer el procedimiento. Y en hospitales como en el que yo trabajo, que es un alto nivel de complejidad, contamos con especialistas que tienen más experiencia que nosotros en caso de que nosotros tengamos una dificultad. No suele suceder, pero de ser así, pues tratamos de que alguien más esté también atento en el momento en que de pronto lo necesitamos. Así que, como les decía, es una situación donde se reúnen factores sociales, personales, familiares, éticos, porque en su momento es el adiós a su familia, es el adiós a sí mismo. Muchos no pueden despedirse de su familia y lo que hacen es escribirles una carta, porque en ese momento no contestaron la llamada, por ejemplo, porque viven en otro país. Entonces dejan una carta escrita o no pueden escribir y nos piden el favor que escribamos la carta y el nombre de la persona. Fueron muchas situaciones y escenarios que de verdad fueron muy duros, yo creo que para la gran mayoría de nosotros que lo vivimos ahí tan de cerca. ¿Y cuándo saben cuándo el paciente ya está listo? O sea, que el procedimiento ya terminó. O sea, insertan el tubo y en qué momento saben que el paciente ya está respirando. Ok, nosotros tenemos unas pruebas de seguridad y esas pruebas de seguridad, después de que tú has intubado el paciente, nosotros miramos que haya una columna de aire sobre el tubo, nosotros auscultamos el paciente para verificar que el tubo haya quedado en esa posición y eso nos da la garantía de que lo hemos hecho bien, además de que cuando tú haces la laringoscopia, tú ves la estructura por donde pasas el tubo. Entonces eso también te da la tranquilidad de que lo has hecho bien. Luego conectas el tubo al ventilador y el ventilador es el que se encarga de hacer todos los flujos y todos los parámetros necesarios de acuerdo a una programación que uno le da para este tipo de pacientes y pues nos va censando si el paciente está respirando adecuadamente. Entonces digamos que eso es un conjunto de cosas clínicas, paraclínicas, que nos hacen ver que todo lo que estamos haciendo pues está bien. Y de ahí pues viene todo un proceso, no solamente es que el ventilador haga el papel solo, sino que viene un proceso de exámenes adicionales que hacemos con el fin de ver si esto que estamos haciendo está funcionando. Hay pacientes que decimos, bien, le está yendo bien, se está recuperando, le estamos disminuyendo los parámetros del ventilador y eso significa que lo está usando menos de lo que lo necesita, hasta probablemente llevarlo a desconectarle el ventilador y hacer que respire por sí mismo, y sucedió en los pacientes que definitivamente pasaron al otro lado, evolucionaron de manera satisfactoria. ¿Sí? En los otros en los que tú ya llevas el ventilador a los parámetros máximos y definitivamente ya no puedes hacerle ninguna modificación porque no hay más para dónde hacerle más modificaciones, tú ya sabes que ese paciente va en una evolución tórpida que de pronto requiere que lo pronemos, es decir, que lo pongamos boca abajo. Pasamos a ese procedimiento y aún así el paciente no muestra una evolución adecuada, llegamos allá al máximo tratamiento y pues no hay más que ofrecer. Bueno, ya cerrando ese tema, un poco duro. Sí, muy duro. Qué triste la mayoría de gente pues que murió por esa complicación. Pero bueno, llegamos a un apartado que es un poco controversial, por supuesto, que son las vacunas. Entonces, vamos a hablar acerca de las vacunas. Entonces, en primer lugar, pues queremos obviamente a nosotros y a los que nos están viendo y escuchando, que siempre les digo, que nos expliques cómo funcionan las vacunas realmente. Y ya de ahí vamos desmintiendo algunas cosas que se escuchan a diario, que no solo se escuchan, sino que lo pueden ver Facebook, Twitter y por supuesto la mayor fuente de desinformación que hay en este momento, que se llama TikTok. Entonces, cuéntanos un poco cómo funcionan las vacunas. Ok, las vacunas existen a través del tiempo hace muchísimos años y esto no es algo nuevo. Es algo de lo que deseábamos desde el inicio de la pandemia, cuando empezamos a ver una mortalidad tan elevada en sus primeros meses. La fabricación de las vacunas no es tan rápida
realmente requieren un tiempo considerable. En esta pandemia se fabricaron en tiempo récord. No se fabricaron como se puede llevar el tiempo de fabricación de una vacuna normal. Pero la pandemia hizo que de alguna manera se agilizara desde todos los puntos económicos, desde el punto social, se reunieran todos los factores necesarios para hacer que se acelerara un poco la producción de las mismas. Entonces las primeras vacunas realmente que empezamos a ver y que empezaron a demostrar efecto, quizás fue la China. Entonces vamos a tener a Sinovac, que son vacunas de virus inactivos. Estas vacunas de virus inactivos han sido fabricadas a través de mucho tiempo. En el caso de Sinovac, lo que se hace es utilizar el material genético de esa spike. ¿Recuerdan esa corona que tiene el coronavirus? Esas espinas que tienen, que es una proteína que se llama S y viene de spike. Esa proteína, tomamos el código genético de esa proteína porque esa es la que entra a la célula, esa es la llave. Entonces yo lo que necesito es debilitar la llave, ¿cierto? De entrada. Ese spike, lo que hacemos es tomar el código genético y vamos a introducir ese código genético en unas células de riñón de mono, ¿sí? Y le va a dar las herramientas para que fabrique dentro de la célula la misma spike. ¿Sí? Es como si le diéramos la receta al núcleo de la célula para que fabricara la misma proteína, la S. Más no la enfermedad, porque es que ahí es donde vienen las fake news. Es que me estás inyectando la enfermedad. No, yo te estoy inyectando el material genético que hace que esta célula de mono, ¿sí?, fabrique la spike. ¿Para qué? ¿Para qué quiero que esa célula me fabrique la llave del virus? Para que inmunitariamente yo fabrique un antígeno, un anticuerpo contra esa spike. Entonces inmediatamente me introduces a mí esa spike, no me estás introduciendo el virus, me estás introduciendo la spike. Si tú la introduces inmediatamente inmunitariamente, yo fabrico un anticuerpo, el cuerpo dice, esto es desconocido, ¿esto qué es? Lo reconoce, lo identifica y dice, ok, ya sabemos quién es spike, y guarda memoria. Cuando yo tenga contacto con la enfermedad, mi cuerpo va a identificar el spike del virus, que sí es del virus, y dice, no, ya sabemos quién es. Y salen los anticuerpos y debilitan el virus. Y lo mismo sucede con Moderna o Pfizer, que son vacunas RNA, y lo que hacemos es fabricar también spike para que de alguna manera nosotros inmunitariamente hagamos anticuerpos a este tipo, digamos, de sustancia, de código genético, más bien llamémoslo así, porque realmente es como un código genético. Entonces las vacunas como tal lo que nos están generando es que tengamos los suficientes anticuerpos para cuando estemos en exposición al virus, ¿sí? Si tenemos en algún momento exposición del virus. Hay diferentes fabricaciones, AstraZeneca lo hace a través de otro virus, un virus que ya es conocido como el adenovirus, que es el de gripitas que nos dan normales, de las gripitas de los niños, y lo utiliza como un vector también, como un transportador de esa misma información. Cada uno lo hizo de una manera diferente, pero realmente el objetivo termina siendo el mismo. La efectividad de cada una de ellas sí varía un poco, especialmente para las primeras cepas, pero aunque varíe la efectividad, en algo llegaron todas a tener un objetivo muy común, y es en protección de enfermedad grave, ¿sí? Es decir, no significa que si yo me vacuno no me va a dar COVID. No, sí, claro, me va a dar. Por eso estamos haciendo los refuerzos, por eso estamos haciendo el esquema de segunda dosis y el esquema probablemente de tercera dosis. Y entonces todos se preguntarán, y entonces nos vamos para la cuarta y la quinta, y es donde uno ve los memes de voy en la dosis 2555 de COVID. Ya en este momento, teniendo Omicron BA.2, que es la cepa actualmente que está circulando, y que vemos que ha mutado, que de alguna manera esa mutación parece ser favorable para la humanidad, en el sentido que parece haberse debilitado un poco, aumentó su contagio pero disminuyó su mortalidad en vacunados.
porque si vamos a mirar en los hospitales, los casos que tenemos de enfermedad grave, de los que están en unidades de cuidado intensivo, son aquellos con esquemas incompletos o aquellos no vacunados. Y eso sí, en eso sí quiero ser muy, muy clara. Ya estamos en el punto en el que cada persona va a tomar su decisión de si quiere morir o no quiere morir, y esto depende de que mi esquema de vacunación esté completo. En este momento muchas farmacéuticas están fabricando la posibilidad de hacer una modificación en una nueva vacuna para ya generar una vacuna que incluya cepa Omicron, la que tenemos en este momento, y que tenga pues una multifunción. No solamente incluiría Omicron, sino las cepas también, las cepas anteriores. Eso probablemente lo tendremos en muy poco tiempo. En la actualidad, y si ustedes ven noticias, en este momento Dinamarca, hace algunos días, ya eliminó el tapabocas de su cotidianidad, y esto debido a que tienen un índice de vacunación muy alta. Es obligatorio estar vacunado en este país, tienen unas medidas muy estrictas y en este momento lograron superarlo y lo quieren condicionar como no pandemia. Probablemente a eso va a migrar otros países de la Unión Europea que para allá parece apuntar ir, como otros pues de pronto no tan juiciosos, pero realmente estamos como migrando hacia ese norte. Esperemos que Latinoamérica pues también vayamos hacia esa posibilidad. Pero pues en general las vacunas sí han demostrado una mejoría, porque de lo contrario no tendríamos el mismo número de muertos como lo teníamos hace un año quizás, y sino como explicábamos también la disminución digamos de enfermedad grave, y de que en este momento las unidades de cuidado intensivo no estén tan saturadas como lo tuvimos en el anterior pico. O sea, de una u otra forma sí nos está funcionando. Ahora que algunos estudios están demostrando que sí disminuye un poco la efectividad de estas vacunas en el periodo de 4 a 6 meses, pues es probable. Por eso las farmacéuticas están tratando de realmente crear una vacuna que en este momento, ya que Omicron existe y que COVID definitivamente ha mutado tanto, para tratar de acaparar la mayoría de estas cepas y tratar de cubrir y mejorar la efectividad hasta el momento. Así que pues de paso una invitación para que todos tengamos nuestra vacuna y nuestro esquema idealmente completo. ¿Que con cuál me vacuno? La respuesta es con la que esté disponible en su sitio. No empecemos a buscar que quiero esta, que esta no me gusta, está mejor la otra. No, en este momento la efectividad está comprobada con todas. Entonces es muy poca la diferencia entre una y otras. Inclusive ahorita las estamos mezclando y eso nos está dando mejores resultados. Entonces es una invitación a que todos tengamos un esquema completo. Antes de seguir, quiero hacer una aclaración para todas las personas que creen en teorías de conspiración o lo que sea. Aquí no los estamos atacando, simplemente estamos brindando información que le puede servir a muchísimas personas. Igualmente para las personas que no se quieren vacunar, se respeta totalmente que piensen así. Si no se quieren vacunar, pues es problema de cada uno. Simplemente aquí se está brindando información que de verdad creemos que es necesaria, no solo para nosotros, sino para el común de la gente. Por eso vamos a publicar esto y por eso ustedes están viendo esto en este momento. Entonces, ya, quería hacerles esa aclaración. Bueno, ahora queremos saber, y es una pregunta también muy común en cuanto a las vacunas, cualquiera, que es lo de las dosis. Uno, ¿por qué son varias dosis? Y dos, si la segunda y tercera dosis es algo que le cambian algún componente o es la misma calcadita la que le ponen a uno de primera dosis, o cómo es ese tema. Ok, para que una vacuna sea aprobada mundialmente requiere pasar por diferentes fases. Esas fases son fases de prueba donde utilizan ciertas muestras de pacientes en los cuales quieren comparar pacientes vacunados, pacientes con no vacunados y qué respuesta tienen unos de otros. Entonces, para que esto suceda, deben hacer diferentes pruebas con diferentes dosis, como de pronto sea tu pregunta. Te doy un ejemplo: Sinovac utilizó 6 microgramos y 3 microgramos para sus estudios en cada una de sus fases. Entonces quería saber cuál de las dos realmente le podía dar
una efectividad y depende de la respuesta que haya tenido ese estudio de vacunas con esa muestra poblacional. Entonces, si el paciente generó anticuerpos más rápido con 6 microgramos, pues muy probablemente esa va a ser la dosis que vamos a utilizar. Eso depende de los estudios en cada fase que se haya hecho. Entonces, para que las vacunas salgan al mercado, deben haber cumplido la gran mayoría de sus fases y además de eso deben estar aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, cuando tú me preguntas si es la misma vacuna, sí. Si es la misma farmacéutica, claro. En este momento lo que hicimos inicialmente fue vacunar con 2 dosis de la misma vacuna inicialmente. Entonces, si teníamos Sinovac, a los 28 días poníamos Sinovac. Si era Pfizer, Pfizer. Si era Moderna, Moderna. Janssen es la única que es una sola. Y AstraZeneca con diferencia de 4 a 12 semanas, digamos la aplicación de la siguiente. Y lo que hacemos con cada una de las aplicaciones, es decir, el refuerzo, porque la gran mayoría de las vacunas en este momento pues tienen refuerzo y eso lo vemos también en los niños, hay refuerzos a través del tiempo en los niños, es porque lo que generan es un estímulo nuevamente inmunológico para que tú generes anticuerpos y garantizar que si con la primera que te puse nos fueron los suficientes anticuerpos neutralizantes, con la segunda te doy la oportunidad de hacerlo. Ahora esta tercera dosis que estamos aplicando, pues sí han tenido controversias entre si la ponemos o no la ponemos, porque probablemente estamos demostrando que la efectividad ha estado disminuyendo a partir de los 4 meses en adelante después de que nos hemos puesto las vacunas. Entonces quizás esto nos refuerce un poco activar el sistema inmunitario, pero tratamos de escoger una diferente, ¿no? No es una obligación, ¿no? No, realmente la idea es que las mezclemos, pero no es una obligación. Si no la hay, necesito ponerme una tercera dosis, así sea de la misma. Pero sí requiero de una aplicación en este momento para esquema completo, para la actualidad, su tercera dosis. La respuesta que genera es una respuesta un poco mayor, entonces muchos vieron, por ejemplo, con Moderna, los que se pusieron su última dosis de Moderna, les generaba un poco más de síntomas secundarios, el malestar general, el dolor en el brazo, el dolor de cabeza, generó una respuesta de pronto inmunológica un poco mayor y eso hace que los efectos secundarios sean más. ¿Que si es la misma dosis? Sí, es la misma dosis porque eso es una dosis aprobada internacionalmente. Si tú vas a Estados Unidos, si tú vas a Londres, si tú vas a cualquier otro país, entonces lo que sucede es que te van a aplicar exactamente lo mismo, no porque aquí se me ocurrió ponerte menos, no. Si te puse más o te puse menos, tuvo que haber sido un error de aplicación, más no porque la literatura lo diga, no, la literatura viene muy exacta explicando cuántas dosis se deben aplicar. De pronto al principio que hubo como errores en la aplicación es porque las vacunas pues vienen en multidosis, entonces en un solo frasco, por ejemplo, traen para 6 personas, entonces yo sé que tengo que poner 6 y por ejemplo hubo un error en Italia donde a alguien le pusieron las 6, ¿sí? Y pues bueno, afortunadamente digamos que además de algunos efectos secundarios que fueron manejados fácilmente, pues no pasó nada más, pero pues eso no significa que en todas las personas vaya a suceder lo mismo y fue por un accidente solamente, humano. Bueno muchachos, entonces ya se dieron cuenta, no tenemos ningún chip 5G en el brazo, ni nada parecido, ni nos rastrean todos los días, ni nada de eso. Entonces la invitación desde aquí, ya para cerrar, es que si pueden vacunar, vacúnense, utilicen su tapabocas, así no solo se cuidan ustedes, sino que cuidan también a los demás, y no solo a los demás, sino también a su familia. Usted no sabe si de pronto algún familiar se puede contagiar y complicarse y después uno se está lamentando. Sí. Entonces, desde aquí la invitación es cuídense, vacúnense y utilicen su tapabocas. Y sean responsables con las decisiones que toman en cuanto a todo lo de la vacunación, a todo lo de la pandemia, a estar muy protegidos todo el tiempo. Entonces, pues nada, la verdad que fue un gusto tenerte acá en el podcast. La verdad nos sirvió un montón todo lo que nos contaste. Bueno, y no se olviden de suscribirse, darle like y por favor estén muy atentos al siguiente episodio. Chao.